Hola, ¿cómo están? Deseo que en sus hogares haya paz. Aquí estamos con la quinta lección, respecto al tema Las computadoras se programan. Presenta su servidor David R. Gómez. Entramos al tema de la toma de decisiones en algoritmos, el arte de hacer o plantear preguntas. Las preguntas para toma de decisiones son la columna vertebral de los programas de computadoras. Esta es la primera lección sobre este tema y se incluyen ejemplos prácticos. Veamos. En lección pasada habíamos mencionado los operadores lógicos para plantear preguntas. Un buen planteamiento permite la buena toma de decisiones. Veamos los operadores. Igual que, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y distinto de. Por lo general, para realizar preguntas, debemos tener al menos dos factores para poder comparar. Ante la pregunta de si A es igual a B, allí tenemos dos factores comparándose. El resultado de las comparaciones siempre será verdadero o falso. Si estamos comparando A con B como letras, el resultado sería falso. Si las dos son variables y en A existe el valor 10 y en B existe el valor 10, el resultado sería verdadero. En este caso, si la comparación es de A como letra contra un 10 como valor absoluto, la respuesta es falso. Si A es una variable y en ella existe el valor 10, el resultado sería verdadero. Si tiene el valor 5 en A, el resultado sería falso. Atención, ante una pregunta en programación siempre se despliegan dos caminos: el camino o la ruta de la respuesta verdadero y el camino o la ruta de la respuesta del falso. Veamos este diagrama que ilustra la situación de las dos rutas. Dentro del rombo, que es el que se utiliza para hacer comparaciones en diagramación, allí se plantea la pregunta y en uno de sus dos extremos, el rombo tiene cuatro extremos, cuatro vértices. El vértice superior es el que lo conecta con el paso que lo precede o que lo antecede, perdón, y por lo general usamos los dos vértices laterales o un lateral y el de abajo para establecer cada una de las rutas. Dentro del rombo se plantea la comparación. Recordemos que puede ser igual a, menor a, mayor a, menor igual a, o sea, todos los operadores que acabamos de mencionar en la imagen anterior. Dijimos que en dos de sus vértices planteamos las rutas de salida. Una es para el sí o el verdadero, creando por allí esa ruta, y la otra es del no o el falso, para crear también la otra ruta. Atención, se espera que lo que se plantee en el trayecto de ambas rutas sea excluyente y distinto. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión de irnos por la ruta sí o irnos por la ruta no. Entonces es lógico pensar que en cada una de esas rutas se harán cosas distintas dependiendo de la toma de la decisión que se acaba de tener. Por ejemplo, si planteamos hace frío
En el sí indicamos ponernos el abrigo y en el no vamos a decir ponernos el abrigo. Se supone que la pregunta es para tomar una de las rutas y hacer en ellas las acciones pertinentes a cada camino. Otro detalle importante es que luego de plantear los dos caminos, hay que retomar una senda única a partir de un punto que llamaremos el punto de confluencia, en donde confluye la ruta del sí y la ruta del no para ir hacia abajo en un solo camino, haciendo lo que corresponda de ahí en adelante, que no esté y que eso no va a estar bajo los efectos de las rutas de las preguntas. Veremos todo eso en el transcurso de esta lección y en las que siguen. Tenemos el siguiente caso. Vamos a ver, vamos a plantear un caso. Tenemos que hay un precio de compra de artículos y ese precio de compra de artículos lo vamos a guardar en la variable precom. Vean que el nombre de las variables es un nombre con cierto tecnicismo, ¿verdad? Que ya habíamos explicado en anteriores lecciones. A ese precio de compra le vamos a aplicar un porcentaje de descuento siguiendo la siguiente regla. Si la compra es mayor a 500.000, aplicamos un 20%. Caso contrario, o sea, si no es mayor a 500.000, se aplica solamente un 5% de descuento. Luego de que aplicamos el descuento, ese valor de descuento lo guardamos en la variable .desc. Y después de que ya hemos calculado ese .desc, vamos a calcular el precio final de compra. Y ese precio es restando el descuento al precio original. Y una vez que calculamos ese precio final, guardamos el valor en la variable prefin. Ese es el caso. Hacemos rápidamente un análisis del caso para comprender la idea que nos han planteado. Las variables precom, .desc y prefin tienen que iniciar en cero, como hemos recomendado que inicien las variables, al menos las numéricas por ahora. Precom lo comparamos contra 500.000, ¿sí? Y si es verdadero, en esa ruta calculamos un 20% de descuento a ese precom y lo guardamos en .desc, o sea, en el total de descuento. Pero si nos vamos por la ruta del falso, allí calculamos solamente un 5% a precom, ¿verdad? De precom, y también lo guardamos en .desc. ¿Por qué? Porque .desc va a estar en las dos rutas, sí, pero siempre voy a coger solo una de las rutas. Entonces .desc por un lado vale el 20% de la compra y por el otro lado vale el 5% de esa compra. Después del punto de confluencia agarramos el precom, es el precio de compra, le restamos el total del descuento y lo que nos dé esa operación lo guardamos en la variable prefin para que tengamos ya completamente el paquete completo. A nivel de diagrama, si dibujamos esto sería de la siguiente manera. Una posible solución sería esta. ¿Lo ven? Tenemos el óvalo de inicio y abajo a la derecha el óvalo del final. Para efectos prácticos de que el diagrama quepa en la imagen, pues utilizamos el recurso de hacerlo también en forma horizontal, ¿verdad? Ciertos dibujos, pero siempre la lógica de la programación siempre irá hacia abajo, de arriba a abajo. En el primer cuadrito tenemos las tres variables iniciadas en cero. En el segundo cuadrito morado tenemos que ahí vamos a obtener el precio de la compra. El usuario va a tener que indicarnos ese precio y lo guardamos en precom. Después preguntamos en el rombo que si ese precom es mayor que, ¿verdad? Con el simbolito del mayor que, si es mayor que 500.000.
Si eso es cierto, agarramos la ruta del sí y en el cuadrito verde decimos .des es igual, el total de descuento es igual al precio de la compra multiplicado por 20%. Si el precio de la compra no es mayor a 500.000, cogemos la ruta del no y decimos entonces que el total de descuento es el precio de la compra multiplicado por el 5%. Entonces en la ruta sí, un 20, en la ruta no, un 5. Y en el punto amarillo está nuestro punto de confluencia y después de eso la ruta sigue en un solo camino y en el cuadrito azul calculamos el precio final. ¿Y cuál es el precio final? El precio de compra menos el descuento. Eso es básicamente el planteamiento que utilizamos acá y que en esta notación o este dibujo lógico es algo que nosotros en la vida real, si trabajáramos en una tienda de artículos electrónicos o qué sé yo, tienda de ropa, pues aplicaríamos esta política de descuentos al cliente y estaríamos trabajando con cada cliente que llega aplicándole este algoritmo y esa toma de decisiones. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ese mismo diagrama que acabamos de hacer en la visión anterior, en la imagen anterior. Lo vamos a ver ahora cómo es ese diagrama en la aplicación interactiva que vamos a estar usando en este curso, que ya les comenté que se llama Raptor. Entonces vamos a verla cómo quedaría en esa aplicación interactiva y vamos a agregar que informe al final, ¿verdad? Ya una vez que hemos hecho todos los cálculos, informe cuál fue el precio inicial, cuál fue el descuento y cuál fue el precio final. Así quedaría el diagrama en la aplicación Raptor. Aquí en el ejemplo tenemos a la derecha en la consola master, tenemos el resultado de una ejecución o una corrida que se hizo de este diagramita y vemos que se utilizó el precio original en 400.000. Entonces, para un precio original de 400.000, el descuento sería de 20.000 porque el algoritmo toma la ruta del no. Vean que hay una pregunta, ¿verdad? Hay tres variables. Vamos a ver un momentito. Aquí hay tres variables iniciadas en 0. Aquí, en este cajoncito, se programa que el usuario ingrese el precio de la compra. Aquí está la pregunta, en donde se pregunta si la compra es mayor a 500, la ruta del sí, la ruta del no, y después del punto de confluencia que sería aquí en este caso, en este punto, después de eso aquí calcula el precio final descontando el descuento al precio de la compra. Y en estos tres cajoncitos finales, que son cajoncitos para informar, para salida de datos, informamos el precio original, aquí 400.000. Se informa el descuento es 20.000. Y por último se informa el precio descontado 380.000. Y que la corrida está completa y que se evaluaron 12 símbolos, dice la aplicación de Raptor. Bien, ahora veamos nuevamente el diagrama. Aquí un momentito. Ahí están las variables en 0 que decíamos. Ahí está el dato que brinda el usuario, la pregunta, el precio final y el informe de los resultados. Y recuerden, en la pregunta
habrá siempre dos caminos, el camino del sí, aquí dice yes, ¿verdad? Y el camino del no por este otro lado. Y el punto de confluencia, que es muy importante tener conciencia de eso, porque a partir de allí la ruta sigue normal, sin efectos de la pregunta. Muy bien. Y ese resultado lo vamos a ver en la consola master, ¿de acuerdo? Bien, recordemos brevemente la aplicación Raptor. Cuando ingresas a la aplicación hay dos pantallas, una para crear el diagrama y los botones de comandos, y la otra llamada a la consola master para ir viendo allí los resultados del algoritmo que se desea que el usuario observe por pantalla. Entonces en la consola master allí va a aparecer lo que nosotros queremos que el usuario se informe, ¿de acuerdo? Bien, aquí está la zona de símbolos. Cuando cargamos la aplicación Raptor aparece la pantalla de diagramación y la pantallita de la consola master, que son ajustables en sus tamaños, ancho y alto, ¿verdad? Son ajustables a la pantalla. Eso lo hace uno manualmente. Esa es la zona de símbolos. En la zona de símbolos está el rectángulo para hacer procesos, ¿verdad? Verbos, recuerden. Está la figurita del input, que para nosotros también es un proceso, pero implica, ellos le ponen esa flechita allí arriba, ¿verdad? Ya lo explicamos en una lección anterior. Ese input es indicando que vamos a recibir información del entorno, y el output significa que vamos a darle información al entorno. Después, abajito de eso está el rombo, ¿verdad? Es la figurita para hacer preguntas, y más abajo está otra figura de la que no hemos hablado todavía. Pero también arriba, después del rectángulo que es para procesos, ellos hacen también otro rectángulo con una flecha al centro. Ese rectángulo también es un evento, es un proceso, es una acción, pero lo ponen así para indicar que vamos a estar usando archivos externos, archivo de texto, etcétera, etcétera, pero ese todavía no lo hemos visto. Entonces esa es la zona de los símbolos. Aquí está la zona de la diagramación, en donde nosotros vamos arrastrando los símbolos hacia el dibujo central. Esta zona de aquí abajo se llama zona de variables. Significa que yo ahí, cuando estoy corriendo el diagrama en forma interactiva, en ese cuadrito blanco aquí izquierda abajo, ahí voy a ir viendo las variables y el valor que en ese momento tienen, ¿verdad? Entonces es interesante ir viendo allí la evolución de nuestro diagrama, de nuestro programa, de nuestro algoritmo. La zona de menús arriba. En esa zona de menús lo que nos va a interesar es salvar el proyecto, ¿verdad? Con el disquito, el disquetcito que está ahí. Y en los botones que están por debajo de las palabras, el tercero, vamos a señalarlo un momentito. Este botón de aquí, el tercero de derecha a izquierda, este de aquí, es el que lo vamos a utilizar para correr en forma interactiva, paso a paso, este diagrama, al cual le hemos estado insertando los símbolos, acá, ¿verdad? Insertamos los símbolos, y entonces una vez que tenemos listo el programa o el algoritmo, aquí lo vamos ejecutando o corriendo. Recuerden ese léxico: ejecutar, correr. Vamos a ejecutar el programita, el algoritmo, y si tenemos cosas de output o de salida de información, las vamos a ir viendo en la consola master. Bien, entonces esta es la zona de consola master, en donde está la salida de información. Muy bien, recordemos
la zona de menús, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Para salvar el proyecto y para correr el diagrama en forma interactiva. Muy bien. Zona de diagramación. Allí establecemos nuestro dibujo, nuestro algoritmo. Perfecto. Y de la zona de los símbolos arrastramos la información hacia la zona del diagrama. La forma de insertar un símbolo es darle clic en su zona, con lo cual ese simbolito cambia a color rojo y luego lo posicionamos en el punto en donde querramos con un cursor en forma de mano. Ahorita vamos a ver ejecutándose un algoritmo. Bien, entonces ya cuando tenemos nuestro algoritmo armado, ¿verdad? Damos clic al botón de paso a paso para ir viendo el proceso ejecutarse, ¿verdad? Y si tiene salidas, como dijimos, en el output, programamos output, entonces eso lo vamos a ver en la consola master y listo, ¿verdad? Ese es un breve repaso de lo que es Raptor. En una lección anterior dejamos en la descripción el vínculo desde donde ustedes pueden bajar la aplicación e instalarla en sus computadoras para que vayan haciendo y vayan replanteando o vayan rehaciendo los ejemplos que aquí vamos dando. Bien, vamos a volver al ejemplo que estábamos desarrollando. Aquí veamos el ejemplo que estábamos desarrollando y vamos a ir viendo rápidamente lo que está haciendo aquí la aplicación, las tres variables iniciales. Aquí le estamos pidiendo el precio de compra por pantalla al usuario, damos 400.000, él se va a ir por la ruta del no, porque no es mayor a 500, calcula un 5% y comienza a decirme en la pantalla de consola cuáles son los resultados. Bien, el flowchart completo, y ahora vamos a correrlo otra vez y vamos a provocar que se vaya por la ruta del sí. Inicializamos las variables, pedimos por pantalla un valor, le ponemos 600.000, va a tomar la ruta del sí. Veamos, ahí está, y calcula el descuento, informa del original, el descuento y el precio descontado. Fácil. Fácil aquí, ¿verdad? Uno ve aquí el planteamiento, cómo él se desenvuelve, cómo él se comporta, las variables iniciales, el precio que nos dio el usuario, la toma de decisiones, que se va por un camino o se va por el otro, que después calcula el descuento y que después informa al usuario el resultado de los cálculos. Eso es un pequeño programa ya de computadora. Ahora hagamos una variación al ejemplo para ver otra posibilidad. A ese precio de compra vamos a mantener la decisión de si es mayor de 500.000. Se le va a aplicar siempre el 20% de descuento si es mayor, y en caso contrario no se va a aplicar. Ya no es un 5, sino que no se aplica, y lo demás es exactamente igual al ejemplo anterior. ¿Cuál sería el análisis aquí? El mismo, ¿verdad? Las variables van a estar en cero, el precio de compra lo comparamos contra 500.000. Si se va por la ruta verdadera es un 20 de descuento, y si se va por la ruta del falso es un 0 de descuento. Y después del punto de confluencia calculamos el precio final. Una vez que tenemos el precio final, informamos el precio de compra, el descuento y el precio final. Este sería el posible diagrama. ¿Ven? Las variables en cero, el precio de compra que nos lo dan por la pantalla, la pregunta, el 20% de descuento si es sí, el 0 de descuento si es no,
y después del punto de confluencia, el puntito amarillo, después del punto de confluencia, calculamos el precio final, ¿verdad? Como ya lo hemos comentado. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Como ese total de descuento del no queda en cero, muchas veces dibujamos y programamos de la siguiente manera. Atención. ¿Lo ven? No ponemos nada en la ruta del no. Esto no deja de ser un poco complicado y en mi experiencia de auditor informático, esto eh, deja, no es tan transparente este diagrama o este método de programación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si el precio de compra es mayor a 500, se va por cálculo del 20% y en el no hace nada. ¿Y qué pasa con el descuento aquí? Entonces, en la ruta del no, en esa ruta roja del no, como ahí no hay programado nada, tenemos que ir hacia atrás y hacia atrás, atrás y atrás y atrás para tratar de ver en dónde está ese total de descuento arriba, en dónde está, de qué viene precedido para que se venga por aquí. Por ejemplo, si el total de descuento viene antes de entrar al rombo, si el total de descuento viene con la suma de 100.000 colones, por decir algo, y el precio de compra no es mayor a 500.000 colones, entonces él se viene por la ruta del no. ¿Y cuál sería el descuento? Si ya de previo viene con 100.000 colones, ¿cuál sería el descuento? Serían 100.000 colones porque viene previamente con esa carga de valor, ese valor cargado en la variable total descuento. Entonces, lo que se recomienda en una situación como esta es que para transparencia, y recuérdenlo desde ahora, para transparencia, para trazabilidad y para otro concepto que se llama auditabilidad, para que esto sea claramente establecido, pongamos aquí que el descuento es cero. No lo dejemos por default, no lo dejemos como algo obvio, no. Pongamos aquí que el descuento es cero para que estemos claros, para que ambas rutas tengan el valor correspondiente y no dejemos eso allí como escondido para tener que ir atrás, 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 atrás. Aquí está fácil porque lo vemos en los dos cuadros anteriores que él viene en cero. Pero créanme lo que hay programas en donde usted tiene que ir mucho para atrás para tratar de descubrir con qué valor previo viene el descuento. Recuerden, cuando programamos tenemos que ser eficientes, eficaces, precisos, pero también tenemos que dejar de lado la ambigüedad. ¿De acuerdo? No podemos dejar estas cosas en forma ambigua. Es un consejo desde ahora si quieres ser un buen programador, una buena programadora. No puedes dejar las cosas en ambigüedad. Veamos cómo se hace ese algoritmo paso a paso. Aquí estamos. Vamos a verlo paso por paso. Tomamos las variables de proceso, doble clic, ponemos el nombre de la variable y el valor que queremos que tenga esa variable, en este caso 0. Nos pide el software que salvemos el programa, pues lo hacemos, lo colocamos en la carpeta correspondiente en la que estemos trabajando en ese momento. Ya, guardamos, obvio, y seguimos creando acciones para otra variable del proceso y el valor que queremos que tenga en ese momento.
En este caso estamos iniciándolas en cero. Otra vez vean que el cursor en forma de mano aparece allí, ¿verdad? En donde vamos a insertar la figura que está en rojo. El precio final también en cero, ¿verdad? Muy bien. Ahora hacemos un input, ¿verdad? Bueno, aquí sí, un input, ajá, porque vamos a pedirle al usuario que nos dé el precio de la compra. Entre comillas, ponemos una frase para que el usuario observe la frase y sepa lo que le estamos pidiendo. La ponemos entre comillas, una frase, y ponemos la variable en la que vamos a recibir el dato que el usuario va a dar. En este caso, total de la compra. ¿Sí? Ahí está. Bien. Después de que hemos tenido el total de la compra y las tres variables inicializadas, ahora vamos a poner una decisión con la mano como cursor allí. Ven el rombo. Bien, entonces aquí escribimos .com, la total de la compra. Le preguntamos que si es mayor que, en este caso 500.000, que es la política de descuento que vamos a plantear. Y están los dos caminos, el del sí y el del no. Total de la compra 500.000. Vamos a ver en el sí qué hacemos. En el sí calculamos, doble clic y ponemos que el total de descuento es igual, y ahora es una fórmula, al total de la compra multiplicado por el 20%. Si les da ese problema de que falta la coma, qué sé yo, le ponen entonces punto 20 directamente sin el cero inicial. Y en la ruta del no vamos a programar que el total de descuento es un 5%. Total de descuento es el total de la compra multiplicado por 0.05. 0.05. O si ustedes quieren hacer una fórmula más expresiva, ustedes pueden poner total de compra por 20 entre 100, ¿verdad? O total de compra por 5 entre 100, es lo mismo, ¿sí? Bien, después del punto de confluencia, calculamos el precio final, que también es una fórmula en donde al precio de la compra le restamos el total del descuento. Le damos que ya está hecho, ¿verdad? Done. Y eso fue en el punto, después del punto de confluencia. Véanlo claramente allí. Ahora vamos a hacer los output para informarle al usuario cómo nos fue. Entonces ponemos entre comillas una frase explicativa, una frase descriptiva. El precio de compra es, dos puntos, espacio, comillas, signo más para concatenar esa cadena de caracteres con la variable .com, porque es el precio de compra. .com la concatenamos con el signo más en esta aplicación. Ya lo habíamos explicado en una lección anterior. Seguimos con los output y ahora vamos a informar que el descuento, ¿verdad? El descuento es, y concatenamos la variable con la que se calculó el descuento. Entonces, done. Y ahora falta decir el precio final. Bien, como está en rojo el output, él siempre va a ingresar, en donde esté la manita, va a ingresar siempre la figura que está en rojo, ¿sí? El precio final, ¿verdad? Es, y ponemos la variable concatenada del precio final. Bien, cuando ya tenemos el diagrama completo, vamos a ejecutarlo con el botoncito arriba, el tercero de derecha a izquierda. Damos clic cada vez y él va a ir pasando por cada uno de los puntos, y a la izquierda abajo en el cuadrito en blanco vemos que las variables van tomando cierto valor, lo ven ahí. Entonces ahí está calculando el 5%, ya calculó 20.000 colones o pesos.
o la moneda de tu país, como sea. Aquí en Costa Rica es colones. Hay otros países donde es pesos, ¿verdad? Quetzales, lempiras, córdobas, balboas, dólares, etcétera. Bien, ahora vamos a hacer otra corrida en donde vamos a provocar que se vaya por la ruta del sí. Aquí, para que se vaya por la ruta del sí, tenemos que darle un valor mayor a 500.000. En este caso, 500.001. Con solo ese 1 de más, se va por la ruta del sí. Le calcula el 20% de descuento, informa de los valores, ¿verdad? Y flowchart complete, run complete, 12 símbolos evaluados, etcétera, etcétera. Y así de fácil, ¿verdad? Así de interesante, de bonito, es esta aplicación en donde podemos ir viendo paso a paso lo que estamos haciendo para ir comprendiendo los algoritmos, para ir comprendiendo lo que estamos haciendo en cada uno de ellos. Muy bien. Yo espero que bajes, que descargues el software Raptor y ojalá puedas establecer o recrear este algoritmo y poderlo probar para que veas que es posible, es factible. Estamos descubriendo el talento que tienes, no lo olvides. Muy bien, bueno, sorpresa. Sorpresa, las preguntas pueden estar entrelazadas. Sorpresa, Dios mío, ¿qué es eso? En las rutas del verdadero y el falso pueden existir otras preguntas adicionales. Eso lo hacemos a diario en nuestra vida común, en nuestra vida diaria. Hacemos preguntas entrelazadas. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Entonces, preguntas en forma entrelazada. Atención. Dices, ¿está la película tal? Y hay entradas para las 6 de la tarde. Y habrá espacio en el mall tal, ¿verdad? Entonces, has hecho tres preguntas entrelazadas, ¿sí? Que si está la película, que si hay entradas para las 6 y que si hay espacio en determinado centro comercial. Entonces, ¿qué se espera aquí? Que si se da, ¿qué esperamos? Que si se dan las tres preguntas, vas al cine y con solo que no se dé una de ellas, pues no vas. En la primera pregunta de la ruta del verdadero, vuelves a preguntar por el horario. ¿Está la película tal? Si te responden que sí, entonces vuelves a preguntar. ¿Está en el horario tal? Y si te dicen que sí, vuelves a preguntar. ¿Y hay espacio en determinado mall o centro comercial? Entonces, fíjate que en la vida real lo has hecho. Enlazas preguntas y en la ruta del sí vuelves a preguntar y en la ruta del sí vuelves a preguntar. Entonces las preguntas entrelazadas que tienen que en la ruta del sí puedes volver a preguntar y en la ruta del no también puedes volver a preguntar. Pero vamos a ir viendo eso paso a paso. Lo hacemos en la vida diaria, tenemos que conceptualizarlo, tenemos que interiorizarlo para llevarlo de manera técnica a los algoritmos. En este caso, ¿qué pasa en las rutas del falso de cada pregunta? Recordemos, está la película tal y está en el horario tal y está disponible en el centro comercial tal. Si esas tres condiciones se dan, vas al cine. Y en la ruta del falso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Con solo que se diga no en alguna de esas tres preguntas, no vas al cine, ¿verdad? Atención a eso, ¿verdad? Con solo que se dé el no en una de las tres, no vas. Veámoslo en la siguiente gráfica. Atención, tranquilos. Vean la gráfica. Queremos ir al cine. ¿Es la película
tal, ¿sí? Vean que hacia abajo pregunto por el horario. ¿Está en el horario tal? ¿Sí? Y hacia abajo pregunto otra vez. ¿Está en el lugar tal? ¿Sí? Entonces voy al sí. Y veamos las rutas de los no. ¿Es la película tal? ¿Está la película tal? No, no. Desecho, de una vez desecho la intención de ir al cine. Y ¿está la película tal? Sí. ¿Está en el horario tal? No. Si no está en el horario que usted quiere, no va al cine. Entonces vean que en los tres no, cualquiera de los tres no, usted no va al cine. Entonces esta es una variación muy importante de conceptualizar en la toma de decisiones en un algoritmo. Entonces, tras una pregunta viene otra y viene otra y viene otra. Es importantísimo este asunto. De esto y mucho más relacionado con las preguntas para la toma de decisiones, vamos a estar hablando en las próximas lecciones. Recuerda, la toma de decisiones en programación es la columna vertebral de la programación. La toma de decisiones es la columna vertebral de la programación. Saber cómo se hacen preguntas correctas en un algoritmo para convertirlo luego en un programa es parte vital de todo esto. No te rindas, no te des por vencido. Allí quedan todos los videos para que repases una y otra vez cada concepto para que te queden claros. Muchas gracias. Nos vemos en la lección número 6. Recuerda, comparte el link, ¿sí? Dale clic en me gusta, suscríbete para que te llegue, suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos cada vez que subimos uno. Esto se pone cada vez más interesante. Estamos entrando ya al terreno de la programación. Estos son nuestros contactos. Esos son nuestros correos electrónicos para que nos puedas escribir. Nos gustaría conocer si estás llevando nuestras clases. Ahí están nuestros correos. Nos gustaría que nos escribas y nos des algún tipo de recomendación de alguna cosa que quieres que eh, insistamos en explicar, etcétera, etcétera. Con mucho gusto. Estamos para servirles. Hasta pronto. Bendiciones a todos.